Entrenadores, estamos a punto de empezar la reunión previa. Los entrenadores que falten al centro del campo, por favor. Y ya la gente tiene que trasladarse aquí, pero bueno, pero si aquí te lo quitan tienes que irte a Sabadell. ¿Cuál es el problema y cómo deberíamos incidir y qué deberíamos? Mira, hay un tema que salía baja del consejo de sport que hubiese el consejo de sanidad. Bueno, pues se gasta este ayuntamiento lo que necesita es montar muchas cosas. Fuerte aplauso para los entrenadores y entrenadoras que ahora sí van con sus equipos a prepararse para la presentación de temporada, presentación de equipos 2024-2025. Del ayuntamiento y de la técnica del ayuntamiento. Vamos a hacer la foto de familia antes de empezar la presentación de todos los jugadores y jugadoras. Y una vez tengamos la foto arrancaremos con la presentación. Oye, vamos a hacer esto, una concentración, una manifestación, o esto vamos aquí, vamos allá. No es problema, yo lo hago, pero y bienvenidas a la presentación 2024-2025. Desde Sport Music presenta Ramón Medina. Familia Jaleo, buenas noches, Padriña, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Madre mía, qué pedazo de energía, ¿cómo estáis por aquí? Que se escucha al final de la grada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos buscando la mejor afición de este país y creo que podéis ser vosotros. Bruno, saca el sonómetro. Voy a alargar la mano y quiero un rugido que nos escuchen por toda la comarca. 1, 2, 3. Espectacular, ¿cuánto? Espectacular, 103 decibelios. ¿Están en el top 3? ¿Están en el top 3? Sí, señor, ya lo tenemos preparado. Oye, sois de los mejores, ¿eh? Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de la temporada. Hoy és un dia muy especial, avui és un dia molt especial, perquè tenim a tots els jugadors i totes les jugadores esperant per sortir, per presentar-se amb il·lusió davant de tota la seva afició. Porque vosotros sois los que les acompañáis a todos los entrenos, a todos los partidos, cuando ganan y también cuando pierden. Y estáis ahí para demostrarles que pase lo que pase, siempre estáis ahí. ¿Es así o no? ¡Sí!
Pues hoy les vamos a demostrar que todo su crecimiento personal, todo su crecimiento deportivo importa. Así que familia, preparados, preparadas, porque la fiesta empieza ahora. Vamos a recibir como se merecen a nuestras estrellas. Y en este pedazo de club que estrenamos temporada, vamos a dar la bienvenida a nuestros pitufos que vienen de la mano de sus entrenadores Alex Suárez y su referente Juan Fernández Pitufos. Ellos son Oliver, Jairo, Leo, Alex y Pablo. Tengo una preguntita. Chicos, ¿sois felices de jugar en el Poliñá? Y les vamos a enseñar a todas las familias cuál es el grito de guerra. Yo voy a decir 1, 2, 3 y vosotros vais a responder con mucha fuerza. Ahí, ya. ¿Preparados? ¿Sí? Tete, ¿estás preparado? Hola, ¿qué tal? ¿Listos? Una. Es que mi voz sale por ahí y se vuelven majadas. Vale, chicos, aquí. Hola. 1, 2, 3. Gracias, chicos. ¡Que se vive aquí! ¡Feliz temporada Pre-Benjamines! Vamos a continuar y presentamos a nuestro Pre-Benjamín B, que viene de la mano de Francisco Medrano Lara y David Fernández. ¡Para Benjamín B! Pues tenemos, entran al campo y se presentan Jan, Hugo, Alex, Marc, Leo, Carlos, Luca, Axel, David, Ferran, Dani y Jule. Chicos, vamos a hacer una pregunta. Ven conmigo, ven. ¿Cómo te llamas? Alex. Hola, Alex. ¿Verdad que antes de un partido estamos un poco nerviosos? Sí. ¿Y verdad que cuando los papas y mamas aplauden súper fuerte, nos animamos? Sí. Mira, yo tengo un superpoder, tío. Yo cuando alargo la mano, todos los papas y mamas se ponen a aplaudir. Y cuando levanto la mano, se levantan todos. ¿Quieres verlo? ¿Lo ves? Mira. 1, 2, 3. ¿Lo quieres? ¿Sí? Durante los últimos años hemos recogido toda la magia de Sport Music y la hemos puesto en una pelota mágica. Cuando la toques, vas a recibir el superpoder de levantar a toda la grada. ¿Preparado? Cuando diga 3 la tocamos los dos. A la de 3 la tocas, ¿vale? 1, 2, 3, ¡toca! 2, 3. Chicos, ¿queréis ese poder? ¿Queréis el poder? ¡Abrazarlo! ¡Abrazarlo fuerte! Y ahora sí, chicos, miradme. Vamos a mirar la grada y a la de 3 alargamos el brazo. 1, 2, 3, ¡vamos a ver! Bajamos. Y ahora sí, 1, 2, 3. Ahí está, chicos, felicidades, feliz temporada, gracias. Ya ves, nuestros niños empiezan de más pequeños, pero siguen creciendo. Y es el turno de presentar a nuestro Benjamín S9. Vienen de la mano de Sergio Raya y Héctor Chiva. Benjamín S9. Ellos son Javier, Paul, Alexis, Antonio, Ethan, Nael, Enzo, Mario, Uriol y Daniel. Madre mía, qué energía.
jugar al Fornite tan jóvenes no es normal. Se nos van las manos. Chicos, tenéis mucha energía. Manicas adelante, vamos a cargar. Y ahora sí, familia, vamos a hacer la ola más grande que se ha visto en el Poliña. Empezando por allí, terminando por allá. 1, 2, 3. ¡Feliz temporada, Benjamines! ¡Gracias! Seguíamos nuestra Benjamín C, Cabela la Mala, Francisco Medrano, Lara, Isaac Parsuna, Benjamín C. Benjamín C. Samba, Mar, Imran, Arnau, Ahmad, Alejandro, Mohamed, Héctor y Ander. A ver, ¿cómo te llamas? Pablo. Pablo, dices que no te he dicho, tío. Me he olvidado de ti. A ver, ¿en qué momento? Hola, tío, no está tu nombre. Tenemos un problema, ¿eh? Es un robo, sí, sí, sí. A ver cómo se hace el robo. Es un robo, espérate. Tenemos que ponerlo, Pablo. A ver. Y si estoy muy nervioso, salto un poquito y me relajo. Pero ¿sabéis cómo me funciona mejor? Con un poquito de música y dando vueltas. Mira cómo lo hago. Conmigo, conmigo. Chicos, tengo una pregunta para vosotros. ¿Sois felices jugando en el Poliña? Algo estamos haciendo bien. ¡Feliz temporada, chicos! ¡Gracias! Venga, seguimos. Esto es Gil. Alavi, esa onza. Ahí nos presentamos David, Arnau, Marcos, Aarón, Madiba, Alex, Iván, Alex, Dani, Bueno, entrenador. ¿Qué haces ahí? Oye, ¿se ha pensado que es la pelota? Alex, mira, tete, mira. Què fas? Aixeca't. Està emocionat, l'Àlex. Àlex, mira. Com t'ho passes amb els teus companys? Molt bé. Ets feliç aquí? Sí. I què creus que t'estan ensenyant els teus entrenadors? A jugar a futbol. Vale. Algo més o només futbol? A divertir-me. A divertir-me. Bueno, va, lo estamos haciendo bien, ¿eh? Vale. Ara vull sentir l'energia d'aquest equip. Fem una pinya i fem el crit de guerra tots junts. Un, dos, tres! Espectacular! Antonio, ¿los entrenos qué tal, tío? No te lo puedo decir. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Un aplauso para Sergio, por favor, nuestro coordinador que está pendiente de todo. Gracias, ¿eh? Ahora sí lo tenemos todo a punto para presentar a nuestro Alevín. Es el Alevín S12. Viene de la mano de Daniel Rodríguez de Serpi Fábricas y Daniel Vilches. Alevín esa Gonza. Ryan, Alex, Marc, Biel, Eric, Mohamed, Pedro y David. Estem buscant el millor jugador de tot el país. I a totes les presentacions d'Esport Music estem fent un concurs de toques. Hi ha algú que s'atreveixi a defensar el nom del Polinyà davant de tot el país? Sí? Alex. Bueno, ha salido medio obligado, pero falta aplaudimiento para nuestra Voluntari. Alex. Bueno, has andado tú, ¿eh? Has llegado hasta aquí tú solito, ¿eh? Vale, quants toques pots fer en 30 segons? No sé. Digues un número. 20.
Un tio humilde. Un tio humilde. Jo crec que en pots fer mínim 30. Vale? Anem a veure-ho, sí? Demanem una pilota, sisplau. Ahí la tenemos, vale. Si guanyes i ets el que en fa més amb tota la temporada, podràs guanyar un trofeu. Ahí está, mira qué trofeo más chulo. ¿Vale? Vamos a hacer una cuenta atrás todos juntos, ¿vale? Papás y mamás, ayudarme. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me vas a romper los palos. Continuem, anem a preguntar als nostres alevins qui és el que estan aprenent amb valors, ja que aquí no només venim a aprendre a jugar a futbol, sinó que venim a educar els més petits perquè siguin bones persones. Vamos a preguntárselo. De la mà dels seus entrenadors, Santos Serrano i Àlex Campos, Alaví, sí! Ellos son Javier, Denis, Uriol, Muhammad, Marc, Antonio, Leo, Anwar, Ilías, Arnau, Iván. Ahí lo tenéis. Es verdad que con los focos apenas os ven, ¿eh? Entrenador, una buena edad tienen estos chicos, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, muy buena edad no para empezar, pero nosotros somos casi la cantera del club en la que damos cabida a cualquier niño que tenga ganas de jugar a fútbol. ¿Hay compromiso aquí para los niños o no? Compromiso máximo. ¿Y qué valores intentamos educarles a esta edad? Bueno, equipo, saber ganar, saber perder y sobre todo un comportamiento adecuado a la edad que tienen. Es por lo que trabajamos. Muy bien, chicos, ¿estáis contentos de jugar en el Poliñá? ¡Sí! ¡Fuerte aplauso para ellos! El S13 que viene en la mano de Edgar Egea, Sergi Navarro, Yusamin Joutahar, infantil esa 13. Ellos son Hugo, Gerard, Fabio, Lucas, Martín, Alex, Aleix, Aitor, Nil, Josep, Hugo, Héctor, Miguel, César, José Adrián y Biel. Bueno, ¿tú crees que estos chavales tienen energía? Sí, tienen mucha. Vamos a probar vuestra energía, chicos. Vamos a hacer un súper alto, tan alto como podamos. Y cuando caigamos vamos a hacer una pose de ganadores, ¿sí? ¿Preparados? 1, 2, 3. Menudo salto. Es demostrar cómo se hace, te damos 30 segundos. Para hacer más de 40 toques. No entras en el concurso, pero me han dicho, oye, ¿quiere hacerlo? Pues vamos a hacerlo. ¿Sí? 3, 2, tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 9, 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Vienen de la mano de Sergio Paz y de Dria Roch. El son infantil, esa 14. ¡Vámonos! Siento demasiado feliz como para estar pensando en ti. Héctor, Daniel, Alex, Nil, Asier, Axel, Iván, Miguel, Gerard, Mamadou, Ethan y Aitor. Sergio, quins són els objectius d'aquesta temporada? Sobretot jugar, divertir-se pels companys com a l'equip tècnic i guanyar, que sí que passen bé. Nois, com ha començat la temporada? Anem bé? Sí? Sí? Com ha començat? Molt bé, la veritat. Estem a dalt i jugant bé, sobretot. La festa continua! En los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido, es cuando debemos unir nuestras fuerzas para enfrentar cualquier adversidad.
Os necesitamos en todos los entrenos, en todos los partidos, en los mejores, pero también en los peores momentos. Y es por eso, porque queremos daros las gracias. Desde Sport Music estamos premiando todas las aficiones que lo están dando todo por sus chavales. Y queremos que entréis en el sorteo de una tarjeta, valor de 150 euros para Decathlon. ¿Hay alguien que la quiera? ¿Qué hacemos? ¿La tiramos? ¿La tiro? Si queréis participar solo tenéis que entrar en @sportmusic en Instagram y comentar la primera foto. Simplemente con eso entráis en el sorteo y ya que estáis nos decís lo bien que os lo habéis pasado. Vale, familia, seguimos. Subimos de categoría y en esta recta final vamos a presentar a nuestro cadete A, que viene de la mano de David Díaz Cruz y David Díaz Guerrero. Cadet A. Ellos son Manuel, Karim, Joan, Erin, Giorgio, Alejandro, Ferni, Ger, Jean, Derek, Arnau, Walter, Daniel, Chris, Mohamed, Miguel, Jeffrey, Alex, Paul, Samuel y Víctor. A ver, para. El de la voltereta, ven aquí, ven. ¿Cómo te llamas? Paul, ven. Yo quiero que lo vuelvas a hacer. Máxima tensión, ¿vale? ¿Preparado? Yo te doy la señal. 1, 2, 3. Vale, voy a pedir que el capitán dé un paso al frente, por favor, capitán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Sergi Fabre. Chicos. Sergi, ¿cómo se portan tus compañeros? Pues muy mal. ¿Qué tal está el respeto dentro del vestuario? No, el respeto bien. En ese caso, bueno, nos portamos bien, pero en otras cosas, bueno, pasamos. ¿Nos pasamos? A ver, ven, ahora que no me escucha nadie, cuéntame, ¿qué pasa? No, nada, no pasa nada. ¿Todo bien? Sí. Vale, ahora quiero que nos pongamos en la situación de que estáis a la media parte de un partido y que estáis perdiendo, que todos tus compañeros están desmotivados, están enfadados y no quieren volver a salir. Y quiero que les des un discurso para que salgan y lo den todo, ¿sí? Con un grito de guerra es suficiente para enchufar a todos tus compañeros. Y ahora sí, continuamos. Vamos a presentar ahora a nuestro cadete B, que viene de la mano de David Díaz Cruz y David Díaz Guerrero. ¡Cadete B! Daniel, Alan, Ian, Miguel, Iván, Joel, Juan, Yassin, Eloy, Alex y Aitor. Avanzamos, equipo. Bueno, tenemos un compañero que ha hecho 40 toques de la Levin. Hay un compañero también del infantil que ha hecho 65. Vosotros que sois cadetes, se puede intentar. También se lo podemos pedir al entrenador. ¿Qué os parece? Ven. Por aclamación, 3 toques. Solo 3 toques. Ven. Aquí el entrenador me ha dicho, oye, mira, soy nuevo, no me hagas hablar. No vas a hablar. Te has librado. Solo 3 toques. A ver cómo lo haces. 1, 2. Espera, corremos intenta. Es que te has venido arriba, tío. Otra vez. Va, 1, 2.
3, vale. El super reto. Pero, en este caso, ven aquí, ven. En este caso, mira, como has salido y no has tenido vergüenza, te dejo escoger a uno de tus chavales para el super reto. Escoge. Joel, va, a ver. Joel, ¿puedes hacer 3 toques? A ver, 3 toques. 1, 2 y casi me mata. Vale, 3 toques. Pero lo vamos a hacer con una pequeña complicación. Joel, tranquilo, que me lo rompes todo, tío. Tranquilo. Vale. Que entre la dificultad, por favor. Solo 3 toques, ¿vale? Tienes 3 oportunidades. ¿Preparado? 3, 2, 1. 1. No. Ven, Solo lo ha conseguido una persona en todo lo que llevamos de temporada. Continuamos, es un orgullo poder presentar este cadete que es femenino por esa gran apuesta social que tenemos para proyectar al mundo el fútbol femenino en esta ciudad. Vienen de la mano de David Gonzalo, Víctor Solé, Alejandro Cabrera, Ana Gonzalo y David García. Ellas son Ainhoa, Naya, Gaia, Judith, Miriam, Leticia, Natalia, Alicia, Ashley, Claudia, Laia, Neisa, Paola, Alba, Irene. Capitana, sisplau, passa endavant. Com et dius? Laia. Laia, què ha de tenir una bona capitana? Que ha d'animar l'equip, no? I ha de respectar. I hi ha respecte al camp o no? Sí. S'enxitxen molt les noies o què? Home, no tant com els nois, però sí, hi ha piques, aquestes coses. Ojo, tranquilos. ¿Te has metido en un jardín? Vale, vamos a demostrar cómo esta capitana enchicha a todas sus compañeras. Una partidita de rap. Dame una piña, noias. Sisplau, que faci un pas endavant. Qué vergüencita. ¿Cuántos anys tens? 15. Felicidades. ¿Qué se siente jugar con tus compañeras? És un honor. Es un honor. Chicas, ¿la queréis o no? No. Ya no estás tan contenta de jugar con ellas. Oye, ¿qué os parece si la manteamos un poquito, no? Vamos a levantarla. ¡Venga, la compañera arriba! ¡Hala! Entrenador, tenemos que hacer un poquito más de físico, ¿eh? Pues no ha podido una compañera, ¿eh? ¡Feliz temporada para ellas! ¡Gracias, chicas! Venga, a continuar arriba más categories superiors de Sant Monic a presentar el nostre infantil, el juvenil A, que ve de la mà de Daniel Díaz i de Guillaume Corell, juvenil A! Son Òscar, Francisco, Unai, Albert, Brahim, Adam, Hugo, Arnau, Jordi, Gerard, Isaac, Oriol, Aquiles, Víctor, Marín i Adrià! Insisto, estamos buscando al mejor jugador de la categoría juvenil también este año, pero con un concurso de toques un poquito especial. ¿Tenemos algún voluntario, por favor? Aquí tenemos el trofeo que ganará el que más toques haya hecho a final de temporada en nuestro concurso. Aquiles, por favor. Locos. Sí, ven. Aquiles, ¿cómo la tocas? ¿Bien? Más o menos. ¿Has metido algún gol esta temporada o no? No he jugado. ¿No has jugado? Lo justo. Pues Tete, eso es porque hay que entrenar más, ¿eh?
¿Tienes compromiso con los entrenamientos o no? Sí, sí. A ver, entrenador, ¿por qué no sale Aquiles a jugar? Ha tenido su momento. Hoy tendrás tu momento. Te prometo que no lo vas a olvidar en la vida. Te lo prometo. Que entre la pelota, por favor. Levántala, levántala. Aquiles, este es tu momento, tío. Te puedes ganar un trofeo. Tú has dicho que no tenías tu minuto, este es tu minuto de gloria. ¿Preparado? Espérate, vamos a hacer la pelota, dame. 3, 2, 1. ¡Tiempo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ayuno. Sigue, 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 sigue. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cógela, cógela. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Vale, Aquiles, ven. Escúchame. ¿Te has visto de la tele? ¿Dónde has visto? ¿Has visto dónde la deja la pelota? Pues ya puedes ir a buscarla. Venga, fuerte aplauso para Aquiles. Tira. Tira. Gracias, chicos. Feliz temporada. Gracias, juveniles. Hay que ser responsables. Continuamos. Vamos a presentar a nuestro juvenil B, que viene de la mano de Albert Morera y Francesc David. Señoras y senyors, la banda La Seva Afició es presenta Juvenil B. Alejandro, Lucas, Alex, José, Martina, Rubén, Ethan, Jordi, Iker, David, Paul, Jordi, Sergi, Amadou, Sergi, Jan, Isaac. Claro, ese de ahí, del medio. A veure, m'agradaria parlar amb algun jugador que portés molts anys al club. Sí? El Conculerta, Concu. Que vergonya, vine cap aquí. Quants anys fa que estàs tu aquí? 10, ven per aquí. Com et dius? Alejandro, què has après durant aquests 10 anys? Valors. Per exemple? El respecte amb els altres jugadors amb l'equip i molts més. I què significa per tu aquest equip? Més que un club, és una família. Molt bé. Escolta'm, Alejandro, què els diries als més petits perquè segueixin lluitant i perseverant per arribar on esteu vosaltres? Que disfrutin molt del futbol i que sobretot tinguin molt de respecte i cura amb nosaltres. Molt bé, moltes gràcies, Alejandro. Gràcies i feliç temporada, aquest juvenil. Gràcies, nois. I ara sí arriba un dels moments més importants d'aquesta presentació. Anem a presentar les nostres estrelles. És l'equip en el qual s'emmirallen tots els nens petits. Todos los peques quieren ser como ellos, son sus referentes. Para presentar a nuestras estrellas vamos a pedir que creéis un firmamento. Sacamos el móvil, encendemos la linterna, vamos a crear ese firmamento que se merecen nuestras estrellas. Se van encendiendo las luces. Vamos creando este momento épico para el recuerdo. Recordaros que os necesitan aquí en las gradas apoyando. Vienen de la mano de sus entrenadores Humberto Velasco, Eric Robert y su delegado Javier Puntano. Ellos son el primer equipo del Fluminense. José Aradilla, Sergio Aranda, Sergio Bar, Abdel Bensay, Usain Alfautucar, Edgar Herrera, Carlos Fernández, Xavier García, Marc González, Alex Hurtado, Raúl Mendoza, Sergi Navarro, Jan Navas, Óscar Nieto, José Ortega, Sergio Pro, Edgar Pontano, Cristian Ramos, Marc Santos y Mohamed Cobra. Este equipo ya
tercera y sé que este año van a luchar para conseguirlo. Vamos a preguntarle al capitán, por favor, un paso al frente. Fuerte aplauso para el capitán. Capitán, ¿cómo está yendo la temporada? Pues no como nos gustaría, pero puede ir mejor, la verdad. Chicos, nos comprometemos a luchar para subir a este pueblo, a esta ciudad donde se merece a tercera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Venga, capitán, unas palabras para los peques. ¿Unas palabras para quién? Los peques que se porten bien, que entrenen, que estudien y que vengan aquí a hacer fútbol y nada más, solo eso. Gracias, entrenador, muchísimas gracias y feliz temporada. I sobretot fer millorar a tots els nens i nenes del nostre club. A part, tenim la intenció de fomentar la participació d'equips femenins d'aquí a la temporada que ve o les següents temporades. Moltes gràcies, Albert. Jo quan he vist a l'Albert, abans li he preguntat, escolta'm, Tete, te senten jove, per què t'has fotut en aquest merder? I em diu, jo havia estat al Polinyà havia sigut molt gran i ho hem de tornar a aconseguir. Javier, bona tarda, com esteu? Molt bé, tu? Feliç de tornar-te a veure una altra vegada. Què sents quan veus tot aquest camp ple? Doncs és un orgull i Albert, enhorabona per la feina, enhorabona i molta sort, sobretot. És un orgull tenir un club al poble tan implicat pels més petits, pels mitjans, pels grans també, educant en valors, que això també és molt important, i fem molt bona feina. Per tant, jo vull agrair la feina de totes les juntes, evidentment, però especialment de la nova junta, dir que tenen el nostre recolzament per fer que l'Atlético Polinyà sigui un gran club, com ja era, i evidentment poder lluitar per totes les victòries possibles, evidentment, però si no, com a mínim, que tots aquests nens i també nenes i adults que gaudeixin, sobretot, perquè part important és no només guanyar, que està molt bé, però sobretot gaudir també de tot el que està. Per tant, gràcies, molta bona feina i evidentment perquè ens has tingut també molt entretinguts aquesta estona, ens has fet en trencador allà, que ens has venit una miqueta de fred i per tant, enhorabona per aquesta bona estona. Moltes gràcies, Javier, gràcies, Albert. Tot això tampoc hauria sigut possible sense aquelles persones que anys anteriors van fundar el club, van estar lluitant i van perseverar. Demanarem d'entre tots els que han participat aquests anys un fortíssim aplaudiment pel Vicente i pel Quino. No sé qué habéis hecho en años anteriores, pero cuando he dicho vuestros nombres se ha vuelto loca la grada, ¿eh? Vicente, ¿qué se siente viendo todo esto? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y yo quiero felicitar, como a mi amigo Quino, a esos padres de estos niños, que es lo que nos hace que estemos aquí un año tras otro y otro y otro y que sigamos muchos más. Es muy difícil en un pueblo como el nuestro, que es Polinyà, que tenemos que tener los pies en el suelo, que es un pueblo de 8.000 y pico de habitantes, y tenemos hoy, este año, 17 equipos. Hemos llegado a tener más y queremos llegar a más. Cuando se fundó este equipo estaba esto muy pobre, muy pobre. Era un pueblo de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes. Y hemos conseguido muchas cosas. Hemos conseguido el campo, hay que conseguir más. Lástima que no le puedo decir hoy que está aquí el alcalde. Apretarle al alcalde ahora. Bueno, tenemos que mi compañero y las palabras. A ver, un momento.
Vale, Vicente, ¿qué hay que pedirle al alcalde? Bueno, creemos que es un poco más, un poquito más. Tú pides, ¿qué quieres? ¿Vestuario? ¿Quieres una grada? ¿Qué es lo que quieres? Vestuario falta porque hoy tenemos un equipo de niñas solo, pero hemos llegado a tener 3 equipos y creo que el año que viene posiblemente podamos tener algo más. Y posiblemente necesitamos, tal como está el tema de hoy, que los críos y las crías tienen que tener sus espacios. Sí, creo que necesitamos algo más de vestuario. Javier, toma nota. Apúntalo. Apúntalo. A ver, Kino, ¿qué nos falta? Bueno, arreglar un poco el acceso al campo de fútbol porque... Agradecerle a todos los tríos y a todos que me lo paso de bomba. Desde el año 69 que estoy liado en directa o directamente en el fútbol. Es como un juguete para mí, que no se rompe. Te lo pasas bien, ¿eh? Me lo paso de... Sí, ya te he entendido, ya. ¡Fuerte aplauso para ellos! Vale, vamos a pedir que enciendan las torres para hacer la foto de familia, pero jugadoras, vamos a mirar un momento a las gradas. Son aquellas personas que os acompañan a los entrenos, que se levantan a las 7 de la mañana un sábado y un domingo para llevaros por toda la comarca y por todo el país a jugar. Son aquellas personas que más os quieren y que además yo sé que dais un buen ejemplo de respeto en la grada, ¿verdad que sí? Fuertísimo aplauso para las familias, gracias por vuestro compromiso, gracias por vuestra confianza. Ahora sí, jugadores, acompañarme de forma ordenada, vamos a hacer la foto de familia, vamos para allí, vamos al final de la grada.